Bueno, buenas tardes para todas las personas que están asistiendo a esta charla. Muchísimas gracias por su participación. Hoy continuamos con el evento CubaCon 2020. Hoy nos están acompañando dos colaboradores de GAP, Marcos Zanabria, que tiene 9 años de experiencia, y Juan José Barbosa, que tiene 7 años de experiencia. Ambos son coach en GAP para QA Automation. Ok, eh, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo. Primero que nada, agradecerles por el tiempo que están tomando para asistir a esta presentación. Ojalá que el tema sea de utilidad y les pueda servir en su trabajo e incluso si ya conocen del tema, aportar nuevos elementos en el tema. Primero vamos a ver un poco la agenda, los contenidos que queremos compartir con ustedes el día de hoy. En la primera parte de la presentación vamos a hablar un poco de conceptos que son importantes de entender, de diferenciar y de comprender. Vamos a hablar sobre qué es Continuous Integration, qué es Continuous Delivery y Continuous Deployment, cuál es la diferencia entre Continuous Delivery y Continuous Deployment, que a veces es un poco confuso. Luego ya más enfocados en la parte de testing como tal, vamos a hablar del concepto de Continuous Testing y Agile Testing, que es un concepto también involucrado y es importante de mencionar. Luego mi compañero Marco nos va a hacer una demo donde ya vamos a ver aplicados todos estos conceptos en un ejemplo real como lo veríamos en cualquier proyecto. El ejemplo es pues un poco básico por cuestiones de tiempo y de scope de la presentación, pero se asemeja mucho a lo que veríamos en un proyecto real. Luego vamos a hablar un poco sobre casos de prueba automatizados, que son un elemento clave en todo el proceso de CI/CD y algunos aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar estos casos y de integrarlos en nuestro proceso de CI/CD. Y finalmente, como mencionó la compañera, tenemos un espacio de Q&A para aclarar cualquier consulta que ustedes puedan tener. Ya vamos a entrar en materia, entonces, primero me gustaría hacer una reflexión sobre por qué escogimos este tema de CI/CD. Principalmente, como todos sabemos, el proceso de desarrollo de software es algo que cambia constantemente, que ha venido evolucionando. Por ejemplo, antes utilizábamos metodologías como Waterfall o Cascada para desarrollar software, donde teníamos etapas claramente definidas en secuencia. Teníamos una etapa de planning, una etapa de diseño, una etapa de desarrollo, una etapa de testing al puro final y que involucraba tiempos muy grandes. Entonces, por ejemplo, al final, en esa etapa de testing, teníamos que probar toda la aplicación y muchas veces el tiempo se agotaba y no contábamos con el suficiente tiempo para probar. En respuesta a eso, nacieron las metodologías ágiles con las que la mayoría de proyectos trabajan ahora. También en respuesta a esas metodologías ágiles es que se han creado todas estas tecnologías y procesos como lo que es CI/CD, de Continuous Integration, que nos permite integrar cambios constantemente, de forma rápida, obtener feedback en cuanto a esos cambios, estar evaluando la calidad constantemente. Entonces, por eso fue que elegimos el tema, porque nos parece que a nosotros como QA, pues es muy importante que estemos al tanto de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos trends y que sepamos cuál es nuestro papel y cuáles son nuestras responsabilidades en el marco de estas nuevas estrategias de desarrollo que se utilizan actualmente. Ok, ahora sí vamos a entrar ya en materia propiamente. Primero quiero hablarles sobre qué es el Continuous Integration y hay un concepto que va de la mano con eso, que es la utilización de una herramienta de versionamiento o de control de versiones. En forma general, una herramienta de control de versiones lo que nos permite es que varias personas puedan trabajar en un proyecto en forma paralela. La herramienta nos da el beneficio que nos permite sincronizar esos cambios de forma adecuada y también nos permite hacer un seguimiento sobre esos cambios. Por ejemplo, quién hizo qué cambio y cuándo lo hizo. Entonces, teniendo este contexto, pensemos en un escenario, en un proyecto. Tenemos un proyecto, tenemos el código fuente de ese proyecto que va a estar alojado en un repositorio principal. Como vemos en la imagen de la izquierda, ese repositorio principal sería el que está al top, en el top de esa imagen.
Cuando un desarrollador viene y va a empezar a agregar nuevos cambios, él lo que viene y hace es que toma ese repositorio y por decirlo así, hace una copia local de ese repositorio en su computadora. Cada desarrollador sigue ese proceso. Luego, él va a crear una copia local en la cual él va a empezar a agregar sus cambios. Una de las herramientas más comunes de control de versiones o de versionamiento es Git. En Git, esa copia local recibiría el nombre de branch. Git es todo un tema, podemos hablar de estrategias de versionamiento, estrategias de branching y muchas cosas más, pero para el scope de esta presentación nos vamos a quedar con ese concepto que nos permite sincronizar e integrar cambios cuando varios desarrolladores trabajan en forma paralela en un proyecto. Entonces el trabajador crea su copia local, empieza a realizar sus cambios y una vez que él ha terminado con sus cambios, él lo que va a buscar es integrar sus cambios al repositorio principal. Continuous Integration, ya para empezar a hablar del concepto como tal, lo que nos indica es que el desarrollador, su goal debería ser integrar esos cambios constantemente al repositorio principal. No esperar a tener muchos cambios en su máquina y ahora sí ir a integrarlos, sino que constantemente estar integrando sus cambios al repositorio principal. Eso, entre otras cosas, nos va a permitir hacer un manejo más sencillo de los cambios. Por ejemplo, si hay algún problema en la aplicación, a la hora de integrar esos cambios, va a ser más fácil gestionar ese cambio, gestionar ese fallo, saber cuál área, por ejemplo, se vio afectada. Otra ventaja que nos ofrece Continuous Integration es que cada vez que se integran esos cambios, se va a disparar un proceso de build y un proceso de testing sobre esos nuevos cambios, como vemos en la imagen de la derecha. Luego se le informa al desarrollador del resultado de ese proceso. Entonces, por ejemplo, si cuando él envía sus cambios al repositorio, producto de esos cambios, algún caso de prueba empezó a fallar, el desarrollador tendrá que ir y revisar qué fue lo que pasó. Si el caso de prueba está fallando porque producto de esos cambios introdujo un bug, un defecto en la aplicación, o porque los casos de prueba necesitan ser actualizados para reflejar un nuevo estado que hay en la aplicación producto de esos cambios. Cualquiera de los dos escenarios que se presente, se debe de ir y actualizar, ya sea el caso de prueba o actualizar el código, si fuera que es un bug lo que tenemos, y él otra vez va a volver a integrar sus cambios al repositorio principal y otra vez se vuelve a correr todo el ciclo de Continuous Integration, se vuelve a correr el build, se corren los tests y se le vuelve a informar de los resultados al desarrollador. Si ya todos los tests pasan bien, si el build se hizo de forma correcta y todo está ok, entonces ya vamos a poder seguir a la siguiente fase de integración. Siguiente slide. Acá ya vamos a hablar de otros dos conceptos, que es el Continuous Delivery y Continuous Deployment. Puede ser un poco confuso estos dos conceptos porque los dos utilizan el acrónimo CD para referenciarlos, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Si hablamos de Continuous Delivery, estamos hablando del proceso que va a ser entrega de ese código que ya se buildió y que ya se testeó a un ambiente. Este ambiente sería de testing o de staging. Probablemente vamos a querer hacer ese delivery, que sería un deploy a un ambiente de estos, porque vamos a querer correr más casos de prueba ahí, ya sea automatizados o manuales. En el caso de Continuous Deployment, esa entrega del código o ese deployment o despliegue se hace en un ambiente de producción. Y en este caso sería un proceso completamente automatizado de principio a fin, donde el único input que tendríamos en cuanto a calidad sería la ejecución de los casos de prueba automatizados que tenemos corriendo en ese pipeline. En el caso de Continuous Deployment no hay ninguna interferencia de tipo manual en el proceso. Como vemos en la imagen, acá también se nos presenta un nuevo concepto, que es el de Release Pipeline. Un Release Pipeline, básicamente,
a lo que hace referencia es a ese conjunto de acciones que se desarrollan en forma secuencial, que incluye tanto la fase de continuous integration, es decir, la fase de build, de testing y de reporting de los resultados de los tests, como la fase de continuous delivery o continuous deployment. Ok, siguiente slide. Ahora hay otro término ya más enfocado a lo, digamos, a lo que nos corresponde a nosotros en la parte de testing. Es el continuous testing. El continuous testing es básicamente esa actividad recurrente de estar probando el código, de estar probando nuestro producto y de evaluar la calidad que tiene nuestro producto. Acá, pues, dependiendo de la madurez que se tenga en el proceso, la madurez en la organización, puede que haya más o menos intervención manual. Por ejemplo, si no tenemos suficiente cobertura para features nuevos que estamos desarrollando, puede que necesitemos correr un exploratory testing o correr pruebas manuales para esos nuevos features. Si nuestro proceso tal vez tiene ya un grado de madurez importante y tenemos buena cobertura en test automatizados, nuestro testing manual podría ser menos, aunque puede que siempre sea necesario. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que nos ofrece el continuous testing y en general un proceso de CI/CD que trabaje de forma adecuada? Primero, como mencionaba al inicio, nos va a permitir que el desarrollador esté integrando constantemente sus cambios. Al estar integrando constantemente sus cambios, van a ser piezas de código más pequeñas que van a ser más fáciles de manejar. Como les mencionaba, por si hay algún problema, si hay que investigar algún issue, va a ser más sencillo porque va a ser algo más pequeño. Luego, vamos a tener un feedback más rápido y esta es una de las principales ventajas o beneficios que nos ofrece el proceso en general. Vamos a tener un feedback más rápido en cuanto a calidad porque cada vez que el desarrollador integre sus cambios se va a disparar ese pipeline que nos va a correr los casos de prueba automatizados que tengamos en él. Otro elemento importante es que al ser un proceso repetitivo y constante, si este funciona de forma adecuada, por ejemplo, cada vez que un caso de prueba falla es porque realmente hay un bug en la aplicación, eso va a incrementar la confianza en el proceso primero y luego en el equipo a la hora de hacer un pase a producción, por ejemplo. Vamos a confiar en el proceso y en los casos automatizados que tenemos ahí. Y finalmente, todos estos aspectos en conjunto nos van a permitir liberar con más confianza producción y también liberar de forma más rápida. Como les vuelvo a mencionar acá, todo depende mucho de la madurez del proceso como tal, de cuánta cobertura tengamos en pruebas automatizadas, por ejemplo. Si se requiere una mayor cantidad de testing manual, pues el proceso puede verse impactado un poco en cuanto a velocidad, pero el goal siempre sería llegar a tener una buena cobertura de automatización y a depender cada vez menos de ese testing manual. Siguiente slide, por favor. Ok, el último término o concepto que les quería mencionar es el de Agile Testing. Y que me parece muy importante porque si esto no se cumple, el proceso no va a funcionar bien, por más que usemos las últimas tecnologías, por más que seamos muy buenos en los tools, no va a funcionar. Y Agile Testing lo que nos dice es que el testing es una actividad que es colaborativa y que es integral en el proceso. Es decir, todos tenemos que participar según nuestro rol y es una actividad que debe de llevarse a cabo desde las primeras fases del desarrollo, es decir, las fases de diseño, de planificación y que incluso va más allá de la fase de despliegue a producción, por ejemplo, dando soporte a clientes y demás. Entonces, cada uno, según su rol, debe de participar en el testing, realizando cada acción, siempre teniendo calidad muy presente. Entonces, por ejemplo, en un equipo de Scrum, el Product Owner, a la hora de definir sus requerimientos, debe hacerlos de forma detallada, de forma concisa, escribiendo criterios de aceptación claros para esos requerimientos. El desarrollador
el desarrollador debe escribir código que cumpla con esos criterios de aceptación, agregar unit tests o test de unidad una vez que ha terminado con su desarrollo, que este test de unidad realmente aporte valor al proceso, que aporte buena cobertura, no agregarlos simplemente por agregarlos. Y el equipo de QA, pues también asegurarse que el desarrollo ha cumplido con los criterios de aceptación, trabajar en agregar automatización, incrementar cobertura, asegurarse de que la automatización, por ejemplo, refleje el estado real de la aplicación, es muy importante, el mantenimiento de esos casos de prueba. Entonces, en síntesis, para que un proceso de CI/CD funcione adecuadamente, cada uno debe de cumplir su rol y solo así, de verdad se lo digo por experiencia propia, un proceso de estos puede llegar a funcionar, porque si no va a ser muy complicado. No podemos dejarle solo la responsabilidad de desarrollo, porque con solo los unit tests, por ejemplo, no va a funcionar, y tampoco podemos dejarle solo la responsabilidad a un equipo de QA, porque tampoco solo con pruebas, por ejemplo, de end-to-end va a funcionar adecuadamente. Ok, ahora mi compañero Marco nos va a hacer una pequeña demostración donde ya vamos a ver aplicados todos estos conceptos de los que hemos venido hablando en un ejemplo real como lo veríamos en un proyecto. Ok, gracias Juan. Bien, nosotros vamos a ver la demostración, pero antes de entrar propiamente en materia, quiero mostrarles cuál es la aplicación que utilizamos para montar nuestro sistema de integración continua, nuestro pipeline. Quiero mostrarles brevemente el framework de pruebas que utilizamos para la etapa de pruebas. Es algo muy sencillo. Y hablar un poquito más en detalle del pipeline como tal, para el cual utilizamos GitLab CI. Vamos a ver, vamos a hablar de Docker, porque GitLab utiliza Docker en sus pipelines, y vamos a hablar ver en detalle las etapas del pipeline que nosotros construimos. Que dicho sea de paso, esta imagen aquí nos muestra que nuestro pipeline tiene 4 etapas. Como bien decía mi compañero Juan, es un pipeline bastante sencillo por temas de tiempo. Pero tiene 4 etapas. Una etapa primera de buildeo de la aplicación, una segunda etapa de pruebas, una tercera etapa que me genera el reporte de las pruebas que ocurrieron en la etapa previa. Y finalmente, si estas 3 etapas corrieron con éxito, la última etapa sería la de desplegar ese código en un servidor, ya sea un servidor de pruebas o un servidor de staging, o en su defecto, si estamos ya con un CI de deployment continuo, entonces sería deployarlo en un servidor de producción. Ok, ¿cuál sería la aplicación como tal? La aplicación es una aplicación sencilla para los que queremos aprender de automation y no sabemos cómo comenzar. La mejor manera de aprender algo es practicando y practicando. Y este es básicamente el objetivo de esta pequeña aplicación. Es una aplicación Playground que tiene pues un menú superior, y el mismo menú lo tenemos en la página principal. Hay desde opciones para aprender CSS Selector, o para aprender diferentes locators, o también para ver manipulación del browser, bueno, etcétera. Es una aplicación muy útil y es de autoría de nuestro compañero Anthony Fuentes. De hecho, el link lo pueden encontrar en GitHub, o lo podemos suministrar al final de la aplicación. Y él en el repositorio incluye un video donde habla más a detalle de cómo utilizar y explotar todas las ventajas que ofrece esta pequeña aplicación. Ok, ahora volviendo a la presentación, queremos hablar ya propiamente brevemente del framework y de GitLab CI. Si nosotros nos movemos a GitLab, una de las muchas ventajas que nos ofrece GitLab es que integra tanto el versionamiento de código a través de un sistema como Git, y nos provee también con las herramientas
para poder montar un sistema de integración continua. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a disposición todo el código de la aplicación, tanto la aplicación como de nuestro pequeño framework para el cual utilizamos Cypress. Entonces, si vamos al archivo de pruebas, podemos ver que son dos pruebas muy pequeñas que se encargan de básicamente validar las opciones en el menú, tanto en el menú superior como en el de la página principal. Y esas son las únicas dos pruebas que vamos a realizar para esta demostración. Y como les decía, GitLab también nos provee con las herramientas para poder montar un sistema de integración continua. Entonces aquí en el menú tenemos a disposición todos los pipelines que han estado corriendo a lo largo de la historia con todos los cambios que se le han hecho al código en este repositorio en particular. Vemos que hay algunos pipelines que han fallado y otros, en su mayoría, han pasado con éxito. Ok, ¿cómo funciona GitLab CI y los pipelines de GitLab propiamente? GitLab dockeriza sus pipelines. Entonces, vamos a ver a muy alto nivel de qué se trata Docker. Hablar de Docker es algo muy grande y básicamente es tema para otra charla. Pero para poder darles un poco de contexto, podemos decir que un contenedor de Docker es básicamente un ambiente totalmente aislado, encerrado, en el que ejecuta acciones o me provee de un ambiente que yo quiera específico y, vuelvo y repito, totalmente aislado del ambiente exterior que lo contenga o que lo esté ejecutando. Para yo poder tener un contenedor de Docker corriendo con el ambiente que yo quiera, yo necesito de una imagen de Docker que es un empaquetado de instrucciones que le indican a Docker cómo debe ejecutar y levantar ese contenedor. Esta imagen de Docker, perdón, podemos decir que es como un machote o un template a partir del cual yo puedo inicializar N cantidad de contenedores. En ese sentido, cualquier contenedor que yo inicie a partir de una imagen como esta va a tener el mismo ambiente, pero cada uno de ellos va a ser totalmente aislado. ¿Y qué necesito yo para poder empaquetar y generar esa imagen de Docker? Necesito un archivo de Docker o Dockerfile, que es básicamente un archivo en el que yo especifico o determino las especificaciones de ese contenedor. Por ejemplo, yo puedo decir a través del Dockerfile que yo quiero tener un contenedor que esté corriendo Node.js y puedo especificar inclusive la versión de Node.js y quiero que tenga también Cypress instalado, quiero que tenga Python instalado, etc. A través del Dockerfile es donde yo especifico cuál es el ambiente en particular para tener mi contenedor final. Bien, otra de las ventajas que nos ofrece GitLab es que esas imágenes de Docker que va a utilizar para dockerizar cada uno de los stages de mi pipeline como tal, es que yo puedo inclusive almacenar esas imágenes de Docker dentro de mi propio repositorio a través de un registro, un contenedor de registro, como podemos verlo aquí. Dentro de nuestro proyecto, nosotros tenemos dos imágenes. Una imagen que va a ser finalmente un contenedor que hostea la aplicación que les mostré, el Automation Playground, y una imagen por aparte que también nuevamente va a ser un contenedor independiente que básicamente lo que va a estar haciendo es ejecutando las pruebas contra esa aplicación. Entonces, este contenedor va a estar comunicándose con el contenedor que hostea la aplicación. Entonces, si vamos al pipeline y vemos uno en detalle, por ejemplo podemos ver, como veíamos en la imagen anterior, que la primera etapa es de buildeo. Entonces, para este pipeline en particular, lo que hacemos es construir esas imágenes para que pueda levantar la aplicación en local de manera aislada y una imagen aparte que va a ser un contenedor que va a estar corriendo las pruebas
de Cypress que les mostré anteriormente contra esta aplicación. ¿En dónde? En la etapa siguiente, que es en la etapa de testing. Aquí es donde estos dos contenedores ya a través de esas imágenes que se generan, se levantan esos contenedores y se ejecutan esas pruebas. Finalmente, si esas pruebas pasaron todas con éxito, como en este caso, el reporte se genera con éxito. Y de hecho, si vamos al detalle, podemos ver que en el detalle de la aplicación, aquí tenemos a disposición el reporte que nos genera Cypress. Y como vemos, ambas pruebas pasaron con éxito. Eso implica que la última etapa de mi pipeline, que sería deployar esa aplicación en un servidor público como este, se ejecuta apropiadamente y mi aplicación es finalmente deployada o desplegada en un servidor. Entonces, si volvemos a nuestra presentación, uno de los pipelines, una de las imágenes que nosotros tenemos aquí es el pipeline en éxito, que es el que les mostraba yo aquí. Ahora bien, ¿cómo yo configuro este pipeline? Al menos en GitLab, para poder configurar un pipeline, se hace a través de un archivito de YAML que se llama gitlabci.yaml, que es este que les voy a mostrar por aquí. Este es como básicamente se vería un pipeline configurado de la manera más sencilla. Lo primero que especificamos son las 4 etapas en el orden que queremos que se ejecuten y finalmente podemos construir nuestros jobs, así como se les conoce. Nosotros podemos crear tantos jobs como queramos y podemos especificar en qué etapa queremos que corra. Eso nos permite a nosotros poder ejecutar varios jobs en paralelo dentro de una misma etapa. Como ustedes ven que la etapa de buildeo corre 2 jobs en paralelo. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros configuramos la etapa de testing, especificamos contra qué imágenes necesita estar corriendo este job. Y en el apartado de script especificamos cuáles son las instrucciones que tiene que ejecutar este job. Entonces, en este caso, lo que estamos especificando es, además de instalar dependencias de Node.js, es que ejecute las pruebas de Cypress contra un browser de Chrome. Y básicamente, a muy alto nivel, así es como nosotros podemos configurar nuestros jobs. Por aquí podemos ver que está configurado el job de reportes y finalmente el job que deploya la aplicación o sincroniza la aplicación contra un servidor, que en este caso es utilizando S3. Entonces, ¿qué preparamos nosotros para esta demostración? Vamos a ver un pequeño video en el que vamos a ejecutar una primera instancia, vamos a ver un pipeline corriendo con éxito. Y para eso, lo que hacemos es, bueno, tenemos aquí el código de las pruebas que les mostré, ¿verdad? La lista de opciones predefinidas, que son el menú que les mostré en la aplicación, el Automation Playground, y las 2 pequeñas pruebas que les mencionaba. Una que va a estar corriendo contra el menú superior, ¿verdad? Y otra que va a estar corriendo contra el Home View. Básicamente lo que hace es validar tanto que el número de opciones que tenga el menú como el texto que esté incluido en ese menú haga match con la lista de opciones que nosotros tenemos predefinida en la parte superior. Y eso es básicamente lo que hacen ambas pruebas, una para el menú superior y otra para la página principal. Entonces, para poder tener un pipeline que sabemos que corra con éxito, necesitamos algún cambio, generar un cambio en el código, pero que no impacte estas 2 pruebas que les menciono. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente modificar el nombre del describe y le vamos a poner algo como successful pipeline. ¿Ok? Y bueno, nosotros estamos utilizando Git, entonces como podemos ver, tenemos ya Git ha detectado el cambio que realizamos en el archivo. Y ahora lo que necesitamos hacer es crear un feature branch para poder subir esos cambios
sincronizarlos con el repositorio remoto y que nuestro pipeline sea desplegado como esperamos. Entonces vamos a crear un branch que lo vamos a llamar Successful Pipeline. Muy bien, ahí lo tenemos. Y ahora lo que necesitamos hacer es comitear estos cambios que realizamos en el archivo de pruebas a nuestro branch para posteriormente sincronizarlo con el repositorio remoto, el repositorio principal. Entonces vamos a agregar un pequeño mensaje a nuestro commit describiendo el cambio que estamos realizando. Entonces vamos a poner algo como actualizar la descripción de la prueba para un pipeline exitoso. Ok, entonces procedemos a dar Enter. Ok, ya tenemos el commit. Y finalmente lo que necesitamos hacer es sincronizar nuestro branch local contra el repositorio remoto. Y para eso procedemos a ejecutar un git push. Damos Enter. Bien, ya se sincronizó nuestro feature branch. Entonces, si vamos a GitLab, podemos ver que nuestro pipeline se ha disparado con éxito contra el branch que nosotros generamos y vamos a verlo en detalle. Vemos que la primera etapa está corriendo, que es la de generar las imágenes de Docker que yo les comentaba. Ya corrió, de hecho, ya se generó la imagen para correr las pruebas de Cypress y en estos momentos está corriendo, está generando la imagen para hostear la aplicación, el Automation Playground. Ok, ahora procede a la siguiente etapa que ya corrió las pruebas y todas, como podemos ver, pasaron con éxito. Se generó nuestro reporte exitosamente y como las primeras 3 etapas pasaron con éxito, en la última etapa principal, que es la de deployar finalmente la aplicación, está ejecutándose y pasó también con éxito. Entonces, si vamos al browser y accedemos a la aplicación, podemos ver que la aplicación se desplegó exitosamente y funciona tal cual nosotros esperaríamos. Podemos acceder a los menús, a las diferentes vistas y funciona perfectamente. Bien, así es básicamente como sería un pipeline exitoso. Claramente nosotros en un pipeline podemos tener mayores etapas, ¿verdad? Podemos tener pruebas de unidad que le corresponde a los desarrolladores o pruebas de API y todas esas etapas se irían ejecutando para dar mayor seguridad al código. ¿Cómo sería ahora un pipeline en el caso de que falle? En el caso de que falle, como podemos ver, este icono me indica que al menos una de las pruebas falló. La siguiente etapa me va a generar el reporte, pero va a marcar el job como fallido. Y eso lo que va a indicar a GitLab es que ahí mismo termina la ejecución del job y cualquier otro job o etapa subsecuente a partir del error o de la falla no se va a ejecutar. Ahí mismo se corta la ejecución de nuestro pipeline. En este caso, si las pruebas fallan, es porque detectó un error que no hacen match con lo esperado por las pruebas y entonces nosotros no queremos que ese código vaya al servidor, vaya a un servidor de pruebas o un servidor de staging. Queremos evitar eso. Y eso lo logramos a través de integrar continuous testing en nuestro pipeline. Entonces vamos a ver nuevamente un video en el que vemos eso ocurriendo. En este caso tenemos la aplicación. Tenemos el menú, ¿verdad? El menú superior y el menú de las opciones. ¿Qué necesitamos hacer para tener un pipeline que falle? Necesitamos generar un cambio en el código que impacte las dos pruebas que nosotros tenemos definidas. Entonces, como nuestras pruebas lo que validan es el menú, lo que vamos a hacer es cambiar alguno de estos menús, como el de CSS Game. Entonces, vamos al HTML y vamos a la opción que dice CSS Game y lo que vamos a hacer es modificar el nombre. Vamos a cambiarlo. Y le vamos a poner some nice challenges. Ok. Bien, de hecho, si nosotros nos vamos y ejecutamos la prueba en local, podemos ver que el cambio que realizamos se refleja exitosamente. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es, nuevamente, comitear esos cambios, generar un feature branch y subir esos cambios al repositorio para que nuevamente un pipeline se dispare y valide todos esos cambios.
para que si las pruebas fallan o pasan, entonces determina si la aplicación se despliega o no en el servidor. Entonces, nuevamente, vamos a crear un branch de Git y le vamos a llamar fail pipeline. Y ahora vamos a, ok, ahí tenemos el cambio detectado. Vamos a proceder a comitear ese cambio. Entonces vamos a agregar un pequeño mensaje a nuestro commit y algo que describa el cambio que estamos haciendo. Entonces estamos cambiando una de las opciones del menú. Muy bien, damos enter. Ok, y ahora necesitamos sincronizar este branch con el repositorio remoto. Entonces procedemos a ejecutar un git push. Damos enter. Bien, excelente. Ya se sincronizó el branch, entonces volvemos a Git y podemos ver que nuevamente se disparó un pipeline para nuestro feature branch. Entonces, si vamos al detalle, podemos ver que las dos imágenes están generando, el pipeline está corriendo tal cual está configurado, ya se generó la imagen para correr las pruebas de Cypress, está terminando de generar la imagen para correr la aplicación y ahora está corriendo las pruebas contra esos dos contenedores. Vamos a esperar a que termine de correr las pruebas. Podemos ver que el icono en amarillo nos indica que al menos una de las pruebas falló. El reporte como tal nos genera el reporte, pero marca el job como fallido por esa prueba. Entonces, si vamos al detalle, igual que lo hicimos anteriormente, vamos a ver el reporte de las pruebas. Vamos a abrir el reporte de las pruebas en nuestro browser. Solamente para validar que en efecto una de las dos pruebas falló y capturó el error en uno de los menús de la aplicación. Efectivamente, podemos ver que una de las dos pruebas falló y es la del Home View, que era el que validaba los menús de la aplicación. Entonces, nuestra prueba capturó ese error que impacta la aplicación y por ende, nosotros no queremos que ese breaking change llegue al servidor. Entonces, si nos devolvemos a GitLab, podemos apreciar que la última etapa de despliegue no se ejecuta por esa prueba. Y si vamos a la aplicación del UI Challenge, vemos que el cambio no está reflejado. Entonces, con esto podemos ver la importancia que tiene incluir dentro de nuestros pipelines de integración nuestras pruebas. Y de hecho, precisamente de eso mismo vamos a hablar en la siguiente slide. Nos va a comentar nuestro compañero Juan. Okay, perfecto, muchas gracias, Marco. Sí, de hecho esto también va a servir para responder una pregunta que nos pusieron por ahí sobre dónde deberíamos enfocarnos en cuanto a testing. Entonces, como ya mencionó Marco, como vimos, las pruebas automatizadas son un elemento clave dentro del pipeline porque son las que nos dan ese input en cuanto a calidad se refiere. Entonces, teniendo esta responsabilidad tan importante, es bueno que nosotros creemos esas pruebas teniendo en cuenta varios elementos que vamos a mencionar a continuación. Siguiente slide, por favor. Ok, primero es la velocidad. Como hemos visto, una de las grandes ventajas que nos ofrece un proceso de CI/CD es tener ese feedback de forma rápida, de forma pronta. Entonces, nuestros casos tienen que ir de la mano con eso. También tienen que correr de forma rápida. Lo que pasa es que si tenemos una aplicación y empezamos a agregar tests, obviamente ese tiempo de ejecución va a ir subiendo. Entonces, siempre vamos a tener que buscar un balance entre calidad y cantidad de casos, de forma que ese pipeline corra de forma rápida. Yo no les puedo decir una cantidad de tiempo, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos. Eso va a ser más un acuerdo que en el proyecto, en la organización se tiene que dar. Lo que sí es muy importante es que se respete ese tiempo de ejecución del pipeline y principalmente de las pruebas y que si hay una prueba fallando o algún problema en ese pipeline, se atienda y se solucione y no llegar a una mala práctica de esquipear casos de prueba, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese balance de calidad y cantidad en cuanto a pruebas para obtener un rendimiento adecuado en cuanto a velocidad? Acá tenemos una pirámide, que es la pirámide de testing, y esta pirámide
aunque es un dibujito muy sencillo, es una guía perfecta para lograr ese balance. La pirámide lo que nos dice es que nosotros deberíamos poner nuestro mayor esfuerzo o nuestra mayor cantidad de tests en lo que son los unit tests. Por eso están localizados en la parte de abajo de la pirámide, la parte más ancha. ¿Cuáles son las ventajas de los unit tests? Primero, que corren sumamente rápido, como vemos al lado derecho. Una desventaja, por así llamarlo, podría ser que son casos muy aislados. Entonces nos prueban muy poca integración. Otra ventaja de los unit tests es que estos casos son los que prueban principalmente componentes, funciones en el código y son nuestra primera línea de defensa en cuanto a calidad se refiere. Son los casos que primero se van a ejecutar cuando un desarrollador termine sus cambios. Entonces, si nuestros unit tests logran detectar un problema, un bug o un issue, va a ser mucho más barato arreglar ese problema en esta fase de unit test que, por ejemplo, si ese bug se llega a encontrar en las fases de testing de UI, por ejemplo. Porque acá en unit test incluso puede que no esté desarrollada la UI, que no esté desarrollada la API, ni siquiera. Luego, si seguimos con la pirámide hacia arriba, vamos a llegar a lo que son service tests. Los service tests o testing de integración, un ejemplo clásico son las pruebas de API. Por ejemplo, pensemos que tenemos un endpoint que nos permite crear usuarios. Al llamar a ese endpoint, ya nosotros vamos a poner a trabajar diferentes métodos, diferentes funciones en conjunto para poder crear ese usuario. Por eso es que si vemos al lado izquierdo, ya acá vamos a tener mayor integración. Todavía tal vez no estamos trabajando con una UI y por lo tanto no es una integración completa, pero sí es un nivel mayor de integración. Y si vemos al lado derecho, todavía son casos que corren bastante rápido. Entonces, Service Test o Testing de integración es un buen lugar también para poner bastante esfuerzo en cuanto a casos de prueba se refiere. Si llegamos a la cúspide de la pirámide, lo que tenemos son las pruebas de UI o también pruebas de end-to-end, de extremo a extremo. Estas pruebas ya nos van a probar la totalidad de integración, como vemos al lado izquierdo, porque son las pruebas que asemejan lo que haría un usuario final en aplicación, pero tienen la gran desventaja que son muy lentas, porque acá pues necesitamos esperar transiciones entre diferentes pantallas, que cargue las acciones en la UI y demás. Entonces, como vemos, es un balance. Esta pirámide es una guía excelente que nos puede ayudar mucho en eso. Otro aspecto muy importante en cuanto a nuestros casos de prueba automatizados es el concepto de reliability o la confianza que tenemos en esos tests. ¿Y por qué es muy importante la confianza? Porque los tests son los que nos van a dar ese input en cuanto a calidad. Si nuestros tests empiezan a fallar, por ejemplo, y fallan porque hay un problema en el test y no en la aplicación como tal, el equipo va a perder la confianza en esos tests y probablemente va a pasar lo que les mencionabas anteriormente. Se van a empezar a skipear o saltar esos tests en el proceso y eso no es lo que queremos. Otro escenario que incluso podría ser peor es que nuestros tests siempre estén pasando, que siempre esté verde nuestro pipeline, pero los errores aparezcan en producción, que nuestros tests no estén cumpliendo su misión adecuadamente. Entonces, es muy importante que nuestros tests estén desarrollados de forma que realicen su trabajo adecuadamente, que tengamos una buena cobertura, que nos dé esa confianza para poder liberar a producción confiando en los tests propiamente. Creo que estás en mute, Marco. Perdón. Otro de los puntos que queremos mencionar es la parte del balance en cuanto a la cantidad de pruebas. Como bien lo mencionaba nuestro compañero, uno de los principales goals o metas que queremos cumplir con un pipeline de integración es que sea rápido, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy selectivos en la cantidad de pruebas que queremos incluir dentro de nuestro pipeline, pero que sean pruebas que de verdad agregan valor. Entonces, una de las opciones que tenemos es incluir dentro del pipeline completo, ¿verdad? Que construye la aplicación y finalmente la despliega a un servidor, podemos incluir pruebas que se enfocan
en las funcionalidades core o las principales funcionalidades de la aplicación. Ya si nosotros tenemos más pruebas que sean pruebas negativas, integran más cosas, son muchas más pruebas que duran más, lo que podemos hacer es crear un pipeline aparte que corra con alguno de los ambientes que tenemos seteado para pruebas y que estén constantemente corriendo y validando que la aplicación se comporta como debería. Y esté atento a que sea algún error que se nos esté escapando dentro de las pruebas de funcionalidades core que se puedan capturar en alguno de esos otros pipelines que tendríamos por separado. Pero la idea es esa, la idea es ser muy selectivo en cuál es la cantidad de pruebas y cuáles pruebas quiero yo incluir en mi pipeline principal con el fin de que agreguen valor y nuestro pipeline siga siendo lo más rápido posible. Finalmente, el último punto sería el de mantenimiento y este es muy importante, estar siempre atento a cuál es el resultado de las pruebas, si están fallando y por qué están fallando, ya sea porque hay un problema en la aplicación y tenemos que reportar ese problema para que sea solucionado o porque hay un cambio en la aplicación que era esperado, que es por diseño, y entonces más bien nosotros tenemos que actualizar nuestras pruebas para que hagan match a validar ese nuevo cambio en el diseño de la aplicación y que nuestras pruebas sigan nuevamente dando valor. Entonces la parte de mantenimiento es fundamental para estar seguro de que nuestra aplicación y nuestras pruebas están validando nuestra aplicación como debería. Otro de los puntos es la parte, no solamente velar porque las pruebas y por qué están fallando, sino también ver que si las pruebas están fallando, que si están pasando, estar seguro de que es porque la aplicación está bien, ¿verdad? Y no estar, y no que las pruebas no estén cumpliendo su objetivo, ¿verdad? Que es el de estar capturando errores en la aplicación y que pase lo que mencionaba mi compañero Juan, ¿verdad? Que son errores que salen a producción porque las pruebas no estaban capturando esos errores y entonces podemos caer por ejemplo, la paradoja del pesticida, donde tenemos pruebas que pasan y pasan, pero no las revisitamos, entonces ya dejan de dar el valor que nosotros esperamos. Entonces, la parte de mantenimiento es fundamental, estar seguros de que nuestras pruebas siempre están al día con el diseño de la aplicación y con lo que de verdad nosotros esperamos del comportamiento de la misma. Ok, ahora, con base en todo lo que hemos comentado y mostrado a lo largo de este webinar, tenemos unas preguntas que queremos compartir con ustedes. Entonces, Lorena, si nos ayudas a lanzar la primera pregunta. Claro que sí. Gracias. La primera pregunta es básicamente, ¿cuál es el core o la finalidad del continuous testing? Y para eso tenemos tres opciones. Probar 24/7 sin parar. Opción B, correr pruebas automatizadas continuamente contra producción. O opción C, correr muchas pruebas de diferente tipo continuamente a lo largo de todo el proceso de delivery. Entonces, muy bien, como podemos ver, el 89% de la audiencia contestó correctamente. El objetivo principal es poder correr muchos tipos de pruebas, como los que vimos, por ejemplo, en la pirámide que vimos anteriormente, pruebas de unidad, pruebas de integración y pruebas de UI a lo largo de todo nuestro proceso de delivery. Siguiente pregunta, por favor, Lorena. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios que nos ofrece el Continuous Testing? Entonces tenemos varias opciones, sería feedback pronto, un aprendizaje continuo que incrementa nuestra confianza a la hora de hacer release, que podemos liberar más rápido a producción, o la última opción que sería todas las anteriores. Bueno, creo que ya podríamos detener la... Ok, bueno, un 86% contestó la opción correcta, que es todas las anteriores. Y pues básicamente es lo que hemos venido hablando en el webinar y los beneficios que nos ofrece un proceso de CI/CD de Continuous Testing, que son los que tenemos ahí mencionados. La siguiente, por favor. Ok,
Ok, la siguiente pregunta que queremos compartir con ustedes es, ¿cuáles son algunas de las ventajas que nos ofrece correr pruebas automatizadas en un pipeline de CI/CD? Entonces, tenemos varias opciones. Opción A, no tienes que preocuparte por la calidad porque ya las pruebas están automatizadas. Nos dice si el buildeo de la aplicación pasa o falla. Opción C, ya no es requerido manual testing. Opción D, tenemos feedback rápido. U opción E, las opciones correctas serían la opción B y la opción D. Y perfecto, vemos que el 93% de la audiencia contesta correctamente. Serían la opción B, que nos dice si la aplicación falla, el video de la aplicación falla o pasa. Y la opción E es algo que hemos estado repitiendo continuamente a lo largo del webinar, es que obtenemos feedback rápido a lo largo del proceso de delivery. Y ahora creo que ya podemos entrar a la parte de preguntas y respuestas, no sin antes ofrecer cualquier ayuda o cualquier pregunta adicional que ustedes puedan tener, pues estamos a su entera disposición. Pueden contactarnos a través de nuestras páginas de LinkedIn y estaríamos completamente felices de poder ayudar con cualquier pregunta que puedan tener. Ok, bueno, Juan nos ha estado ayudando durante la charla a responder algunas preguntas, pero nos llegó una de Edgar Bonilla que dice, normalmente, ¿quién escribe los tests? ¿El mismo desarrollador que hace el feature u otra persona aparte? Es una de las preguntas. Bueno, si quiere, yo inicio por ahí. Como vimos, en el pipeline vamos a tener diferentes tipos de tests. Entonces, por ejemplo, los unit tests, que es un elemento clave dentro del pipeline, o son un tipo de test clave, generalmente son escritos por los desarrolladores. Luego el test de integración o test de servicios, por ejemplo, los testing de API, ahí pueden colaborar tanto los desarrolladores como los QAs, si hay un equipo de QA Automation. Y las pruebas end-to-end, pruebas de UI generalmente, es más responsabilidad del equipo de QA, del equipo de Automation en el equipo. Principalmente las pruebas de los unit tests son responsabilidad de los desarrolladores porque son pruebas que se enfocan mucho en el código como tal y pues el desarrollador es el que conoce ese código de mejor forma. Un QA podría escribir unit tests, pero pues le tomaría tiempo ir, leer el código, entender el código, incluso seguramente tendría que hacer una reunión con el desarrollador para que le explique. Entonces, por eso unit test es principalmente responsabilidad del desarrollador y es casi que el único caso donde un equipo de QA como tal no interviene. Se puede usar otras herramientas de reporte como Allure dentro de Dockerfile. Ok. Tal vez Marquito, sí. Sí, claro. En realidad puedes utilizar cualquier tipo de herramienta que quieras configurar. Como te digo, esa es una inclusive de las ventajas que nos ofrece dockerizar todo el proceso de pipeline, porque lo que hacemos, por ejemplo, en la etapa del reporte es generar un contenedor con las dependencias que yo quiera para que me genere ese reporte. Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, Allure, como usted menciona, yo puedo crear o configurar la imagen que va a generar ese reporte que incluya Allure y que me genere el reporte final utilizando Allure. Entonces, yo puedo utilizar cualquier herramienta de reporting que yo quiera porque lo que hago es configurar esa herramienta dentro del contenedor que va a correr esa etapa. José López hace otra pregunta. ¿Se recomienda desarrollar las pruebas con el mismo lenguaje que se desarrolla la aplicación? Bueno, yo voy a agregar algo y tal vez Marco agrega algo más por ahí. Yo creo que, digamos, si estamos hablando del test de API, el test de UI, por ejemplo, se podría hacer en otro lenguaje, es posible, pero un elemento siempre a tener en cuenta a la hora de seleccionar un lenguaje es qué tan familiarizados están todos dentro del proyecto, dentro de la organización con ese lenguaje. Entonces, no habría problema en usar otro lenguaje porque tal vez hay un framework muy bueno para ese lenguaje que nos va a aportar a la hora de crear los tests, pero sí un elemento muy importante es
qué tan familiarizados, qué tanta curva de aprendizaje habría a la hora de utilizar otro lenguaje. Y si no, pues utilizar el mismo lenguaje sería también, se podría hacer. O sea, los dos escenarios son posibles. En mi caso particular, ese sería el elemento más importante. ¿Qué tanta curva de aprendizaje habría ahí? No sé si Marquito quiere agregar algo más. Sí, de hecho, eso es lo que iba a decir. Hay que tomar en cuenta la curva de aprendizaje del equipo de QA y QA Automation que van a estar colaborando en el proyecto. Y también otra de las ventajas, si deciden, por ejemplo, utilizar el mismo lenguaje en el que está escrita la aplicación, llámese backend, si vamos a hacer API testing, o frontend, si vamos a hacer pruebas de end-to-end, pruebas de UI. Una de las ventajas de utilizar el mismo lenguaje es que podemos tener colaboración de los mismos desarrolladores. Si tenemos alguna lógica que queremos explicar, perdón, que queremos implementar y que queremos probar y queremos entenderla a cabalidad, podemos tener la colaboración de los desarrolladores que nos den un contexto más claro, y ambas partes, la parte de QA como el desarrollador, van a estar hablando el mismo lenguaje. Va a ser más fácil trasladar la explicación al código. Pero a fin de cuentas eso queda a elección del equipo de QA. Tenemos otra pregunta de Eric Leandro Salguero. La pregunta es, supongo que de igual manera se realiza la integración para realizar la revisión de código con herramientas como SonarQube. Ok, yo puedo comentar algo ahí. Tal vez si Juan tiene algo más que agregar, él puede comentar. La integración del código siempre se realiza, especialmente cuando se hacen pruebas de end-to-end. El código ya va a estar integrado y las pruebas se van a realizar ahí, porque el código, digamos, parte de inclusive, y ya aquí puedo empezar a hablar de estrategia de branching y todo propiamente de Git. Pero una de las opciones que se puede requerir dentro del proceso es que los cambios del desarrollador, antes de que dispare el pipeline, estén siempre actualizados con lo último que está en el branch principal o en el repositorio principal, para que sus cambios estén integrados con el código existente. Y cuando las pruebas de end-to-end corran, están corriendo contra el código lo más actualizado posible. Entonces, propiamente integrar el código en sí siempre va a estar ocurriendo. No sé si Juan quiere comentar algo más. Ahí digamos con SonarQube, el pipeline en el ejemplo que nosotros mostramos es bastante sencillo. De hecho, solo tenemos pruebas de UI. Pero en ese pipeline nosotros podemos agregar diferentes componentes, diferentes tools para que corran dentro del pipeline. Entonces, por ejemplo, si queremos revisar el código que cumple con estándares y demás, todo ese tipo de herramientas se pueden agregar dentro del pipeline. Va a depender mucho de las necesidades de cada proyecto, de cada organización, pero por ejemplo, en este caso, para analizar el código, para ver cuestiones de formato, de estándares, es altamente recomendado agregar esto dentro de un pipeline en las primeras fases, en las primeras etapas del pipeline como tal.